Hay una cuestión que debemos ser bien claros en ella y sobre todo bien tajantes y dejarla bien clarita. La iglesia no es una empresa. Esa es una verdad. Una verdad que a muchos les cuesta entender el día de hoy. La iglesia no es una empresa, ni una ONG, ni una asociación de estas. La iglesia es la esposa de Cristo. Sin embargo, los números sí cuentan. Porque hablando de números, la iglesia son almas y esas almas se están condenando. Una verdad que tenemos que reflexionar desde diferentes puntos de vista y aclarar diferentes ángulos que tenemos que ver a continuación. Amados hermanos en Cristo, es cierto que la iglesia no es una empresa, por lo tanto no tiene por qué ser tratada como una empresa, una organización, un club, pero sí sabemos que la iglesia es la esposa de Cristo o el cuerpo místico de Cristo en la tierra. Por lo tanto, brotan dos verdades importantes. Fuera de ella no hay salvación y el que no entra por la puerta de la iglesia al cielo no puede entrar. Así es que los números, aquí se cuentan. Sean todos bienvenidos y pasamos a las oraciones. Iniciamos diciendo en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, entienden ellos el fuego de tu amor. Envíanos, Señor, tu Espíritu se renovará la faz de la tierra. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Pater noster, qui in celis sanctificetur nomen tuum, venia regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Pane nostrum quotidiano, a nobis hodie, et dimitte nobis vita nostra, sicut evite vitoribus nostris, ne nos inducas in tentatione, sed libera-nos a malo. Amén. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostris. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndonos en la batalla, en nuestro amparo contra las perversidades y acechanzas del demonio. Reprímale Dios, pedimos suplicantes, y tú, príncipe de la milicia celestial, con el poder que Dios te ha conferido, arroja al infierno a Satanás y a los otros espíritus malignos que rondan dispersos por el mundo buscando la perdición de las almas. Así sea. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Confiados en la presencia del Señor, encomendamos al Santo Cura de Ars, al Padre Pío, sabiendo que Jesucristo nunca nos dejará solos y que siempre estará con nosotros aquí en este programa. Sean todos bienvenidos y reciban un fuerte abrazo. La iglesia, lo hemos dicho una y otra vez, no es o no puede ser tratada como una empresa. Sin embargo, el día de hoy los sinodales sí la han querido tratar como empresa. Han buscado de alguna otra manera que la iglesia se vea como una ONG que se adapte al mundo, que se adapte a las exigencias del mundo, que se adapte a lo que el mundo quiere. Si la agenda del nuevo orden mundial pide de alguna u otra manera que se adapte a la iglesia, que sea una ONG, pues estarán encantados los de la iglesia católica en convertir a la iglesia en una ONG. O incluso la han hecho participar en eventos izquierdistas, en agendas izquierdistas, en programas izquierdistas. Esta es una realidad que no se puede negar, mis queridos hermanos en Cristo, y la tenemos que reconocer. ¿Cuándo? La pregunta es ¿cuándo? ¿Cuándo se convirtió la Iglesia Católica en una ONG? ¿Cuándo? ¿Cuándo se convirtió la Iglesia Católica en una empresa a la que gobiernan los presidentes se puede decir, de la iglesia, en turno el día de hoy? Los caciques, obispos en caciques, ¿cuándo?
hay una información muy importante. La iglesia ha cometido muchos errores y el peor error que está cometiendo el día de hoy es querer ser una empresa. Ya lo han dicho muchos que saben. El día de hoy, los obispos están viviendo como príncipes con las joyas de la abuela. La abuela les dejó mucho, un tesoro muy grande. Y estos príncipes están vendiendo las joyas de la corona de la abuela, creyendo que ellos son los últimos y como si no hubiera más. Despedazando la iglesia, creyendo que van a haber un cambio, cuando en realidad no es así. Un mercadólogo muy importante da una información y una reflexión importantísima que tenemos que analizar, mis queridos hermanos en Cristo. Y fíjate lo que dice a continuación. La iglesia no es una empresa. Lo habíamos dicho antes y lo vamos a seguir diciendo siempre. También es parcialmente cierto que lo importante para la Iglesia Católica el día de hoy no son los números. Se podría decir, no es la cantidad de católicos, sino la calidad. Pero si lo vemos desde otra perspectiva, los números son en realidad almas, almas que se ganan para la salvación o se pierden para su eterna condenación. Y aquí es donde la cosa cambia muy fuerte. Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura fue el mandato de Jesucristo. El último encargo que Jesús les dio a sus discípulos parece indicar un mandato imperativo que tiene que ver a escala meramente humana con el marketing de las empresas del día de hoy. De hecho, la misión expresa del Concilio Vaticano II, según ellos, o meramente el concilio, porque a veces se diría que no ha habido ningún otro, era llegar a todos los hombres de nuestros tiempos, adaptando así, si hiciera necesaria, la iglesia para llegar a todos, cosa que fue una brutal mentira. Esa era la más confesa y en esto es en lo que la iglesia ha fracasado. Especialmente por eso es bueno o útil que alguien que mire las cosas desde fuera, que no esté enredado en todos los condicionantes de la eclesiología, opine sobre esta marcha de la iglesia. Siquiera desde el punto de vista terrenal meramente, es necesario que tengamos una opinión. Eso es lo que ha hecho para la publicación alemana, por ejemplo, Fox, reconocido experto en marketing. El profesor Welty eh, a propósito del medio millón de alemanes que dice aquí, a propósito del medio millón de alemanes, y estoy aparte, me menea aquí el documento, de medio millón de alemanes que ha abandonado el catolicismo en este año. Primer veredicto, no se pierde medio millón de clientes. Cualquier director de ventas, responsable de cifras o responsable de cifras tan altas, pone el grito en el cielo, porque se perdió. Son cifras desconcertantes. Si un director de una empresa hubiera perdido medio millón de clientes, habría sido despedido inmediatamente tras ver las cifras tan terribles. ¿Qué está haciendo mal la jerarquía eclesiástica para tener esos desastrosos resultados? Para este experto es evidente, se dedica a complacer a quienes en cualquier caso nunca entrarán en la iglesia a expensas de quienes ya están en ella. Aunque los obispos repitan como loros desde hace 20 años que las apostasías se deben a que la iglesia no está lo bastante adaptada a la modernidad, en realidad es la inversa, sostiene este experto. La iglesia está tratando de congraciarse con la corriente principal de izquierda verde, ecologismo, hasta el punto incluso de abandonarse a sí misma. Servicios religiosos se están convirtiendo en eventos políticos regioverdes. Y la iglesia está tratando de atraer a personas que no sienten más que desprecio
por la religión y la iglesia, y que nunca van a misa. Por lo tanto, la iglesia se dirige a un grupo objetivo que no existe, al mismo tiempo aleja a los que ya tienen o a los clientes habituales que van a misa. Fíjate qué tremenda bofetada le dan al Papa Francisco y a todos los alemanes con este ensayo, este experto en mercadotecnia, hablando de la iglesia, por ejemplo, en Alemania, pero en todo el mundo es la misma. La Iglesia Católica el día de hoy, los jerarcas de la Iglesia Católica el día de hoy, se han congratulado con los malos, con el mundo, con la izquierda, con los zurdos, con los que ni les importa la Iglesia Católica. Solo la usan. Si la iglesia apoya sus agendas, bueno, la dejan tranquila. Si la iglesia no apoya sus agendas, la despedazan. Los izquierdistas, los que ateos, los de prácticas sexuales distintas, no les importa la iglesia, mucho menos Dios. Tanto que en su cara se burlan de él y quieren que los bendiga. Quieren someter a Dios. Ese es el cliente que nunca va a ir, el mercado que no existe. No tienen interés en estar en la iglesia católica. Les importa un comino. Lo hacen por burlarse o por sentirse grandes, que han doblado a la iglesia católica. Porque cuando la iglesia les pone la ley de Dios en su cara, desprecian a la iglesia. Inmediatamente la atacan. Brutalmente la atacan porque ellos dicen que cómo es posible que la iglesia haya hecho eso. Con ir contra sus leyes. Pero en cuanto la iglesia obedece las leyes de ellos, bueno, están contentos y felices. Por eso es importante, mis queridos hermanos en Cristo, que usted entienda esa parte. Están complaciendo a un grupo de clientes que nunca quieren entrar, que ni quieren entrar en la iglesia católica. Pero están despreciando a los clientes que van a la iglesia. Por ejemplo, un caso muy marcado es los tradicionales. La comunidad que somos de alguna u otra manera tradicionales, pues queremos estar en la iglesia, queremos rezar y estar en el culto que siempre nuestra madre nos enseñó. Bueno, los cardenales y los obispos son los verdugos y los que persiguen este culto, como a ratas, como a desertores, y quieren corrernos de la iglesia católica. Pero a los herejes que quieren la fornicación libre, los promueven desde lo más alto. Todo el progresismo, lo que sea progresista, es bienvenido, y lo que sea tradicional es perseguido por la misma iglesia. Entonces sacrifica a los que ya están en misa para ir a buscar o agradar a los que nunca van a venir a misa. Ese es el error, y como dice este excelente maestro, si un encargado de ventas pierde 500,000 clientes en un año, lo corren, pero sí, está haciendo algo mal. Esos obispos alemanes deben ser excomulgados. No lo van a hacer, pero deben ser excomulgados. Son los enemigos de la iglesia. Son los lobos de la iglesia. ¿Cuándo convirtieron la iglesia en empresa? Cuando quisieron desobedecer el mandato de Jesucristo. Con el evangelio, fíjate, como dice también la idea del Concilio Vaticano II de llegar a todo el mundo. Nunca llegó. Nunca llegó. Esto fue un fracaso. Porque quisieron adaptar la iglesia al mundo y tratarla como empresa. La iglesia no es una empresa. Pero sí cuentan los números porque las almas están perdiendo. Fuera de la iglesia no hay salvación. Fuera de la sana doctrina no puedes llegar a Dios. No, no. Musulmanes, judíos, protestantes, paganos, no. Y como fuera de la iglesia no hay salvación, la iglesia misma, los jerarcas, cuando hablo de iglesia, dejo claro que son los jerarcas. Los jerarcas que están guiando la iglesia católica están traicionando a la misma iglesia, convirtiendo la iglesia en otra cosa, ajena, contraria a la que Jesucristo nos dejó. Por eso están perdiendo clientes. Es algo terrible, es algo brutal, pero es una realidad que tenemos que verla. Los jerarcas se están equivocando, están despedazando la iglesia en lugar de restaurarla.